se dicen cosas y es necesario que ustedes puedan hacer cualquier repaso. A ver, les decía que estamos en la clase 7, en la cual vamos a abordar 3 aspectos que están pendientes para poder completar este resultado de aprendizaje. Son las condiciones de Dirichlet, la identidad de Parseval, ¿no? Y el cálculo diferencial de series de Fourier. A ver, vamos a iniciar diciendo que cuando nosotros hacemos un desarrollo, por ejemplo, ¿no? Para una función f de x, por ejemplo, la función f de x igual a x, nosotros establecemos esto para un periodo que va de menos L a L, ¿no? O desde C a 2L, como ya se ha explicado bastante. Entonces, el análisis que se hace es para un periodo, sabiendo que eso se va a extender al infinito. Es decir, para el siguiente, que sería otro periodo de 2L, esto me encontraría ya en un valor de X, en el que el periodo ha avanzado a 3L, y la gráfica se repetiría de la misma forma aquí. En la función, añadiendo o quitando 2L periodos, ¿no? Porque si es que este es 2L, este también sería un periodo de 2L. Quedando, y como ya sabemos siempre, el semiperiodo en medio, ¿no es cierto? Siendo así, entonces, la forma en la que se envuelven la serie de Fourier, ¿no? Nosotros vemos que da un salto desde aquí, ¿no? O previo incluso, pasando por aquí, ¿no? O cerca de aquí más bien, llegar y pasar justo en este punto, por el centro, y bajando para seguirse envolviendo en de esta manera, sabiendo que eso se hace ya de menos infinito a infinito. Justamente es allí en donde se encuentran, ¿no? Los desarrollos de funciones algebraicas comunes y corrientes, es decir, esta gráfica de aquí, a la que se le han aplicado 2 procesos. Primero, se le ha vuelto periódica a una función que no lo es. De eso también hemos hablado bastante, que ustedes pueden hacerlo así, hacia el menos infinito como hacia el más infinito, y saben esos procedimientos. Segundo, el hecho de poder justamente envolver, ¿no? De envolver o generar una función que se envuelve, o envolvente también sería, ¿no? Envolvente sobre los infinitos periodos que se pueden dar a esa función algebraica, o a esa función de cualquier tipo en realidad, no tiene que ser algebraica necesariamente, cualquiera. Con desarrollos senos y cosenos. Y los desarrollos senos y cosenos lo que generan es esto, pero no se generan discontinuidades en las series de Fourier. Mientras que en las funciones, ¿no? Podrían generarse discontinuidades. De hecho, se generan, porque desde aquí hasta acá hay un punto de discontinuidad. O aunque ustedes pretendan incluir este punto y no incluir este punto para generar esa no discontinuidad, ¿no? La serie de Fourier no hace eso, sino que de lo que está aquí salta, pasa por la mitad, ¿no? De esa discontinuidad y luego continúa en la otra. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería una de las utilidades que podrían tener la serie de Fourier? Vamos a utilizar justamente los resultados que ustedes tienen, ¿no? Ustedes me han dicho que X genera. No sé si me puede, por favor, dictar, Cristi, que nos hizo este desarrollo. Veamos cuál era el desarrollo de la que generaba, ¿no? De la serie de Fourier que generaba la f de x igual a x en desarrollo impar, es decir, normal, así como nos sale. No sé si me está escuchando, Cristi. Sí, profe, pero medio entrecortado. No sabía si mismo fue a mí que me estaba diciendo. ¿Puede repetirme? ¿Me puede dictar su desarrollo de la función que nos mostró ahorita en el deber para la f de x igual a x? A ver, desde la integral. No, ya solo el desarrollo, la parte final.
Las 3 o 4 primeras. A ver, f de x es igual a 6 sobre pi, ¿Ya? entre paréntesis, seno de pi x sobre 3, ¿Ya? menos 1/2 de seno de 2 pi x sobre 3, A ver, menos 1/2. y menos 1/2 del seno de 2 pi x sobre 3, Ya, y este era el desarrollo, ¿no? El siguiente era más. más 1/3 del seno de 3 pi x sobre 3, Listo. ya está ahí. Y Ya, más, muchas gracias. ya. Entonces, esto de aquí, ¿no es cierto?, genera esta, eh, este desarrollo en seno, que sería justamente este envolvente de aquí. Ahora, la pregunta sería, teniendo este desarrollo de los 3 primeros términos, ¿qué pasa si es que x vale 0? Si es que x vale 0, ¿no? Yo tendría la generadora para seno de x igual a 0. Como el valor de x es 0, es decir, si es que x es 0 y 0 sustituido en cada valor de x, ¿no es cierto?, para el seno, ¿no es cierto?, para el seno, le hace 0 a todo lo que está dentro, es lógico suponer que el desarrollo de x será 0, es decir, 0, ¿no?, genera un 0. Pero, ¿qué pasaría si es que x, ¿no?, tiene un valor que está, por ejemplo, si es que L era igual a 3, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que yo quiero averiguar cuánto vale cuando el valor de x es igual a 2? Si es que el valor de x es igual a 2, ¿no?, entonces yo aquí estaría generando, y allí ya no le tendría que poner generador, sino igual, ¿no es cierto? El generador es por el hecho de saber que esta recta no es igual que la envolvente, porque de hecho es así. Pero cuando hablamos de valores, es decir, si x es igual a 2, voy a obtener un valor para la f de x. Y ese valor que voy a darle a la f de x, ¿no?, servirá tanto para la envolvente como para la función. Es decir, si x vale 2, el resultado deberá ser igual, porque si bien es cierto, damos 3 primeros términos, pero ustedes saben que esto se va al infinito. De tal manera que la envolvente es tan envolvente, ¿no?, tan envolvente que prácticamente se vuelve la recta misma. Eso ocurre cuando las ondas, ¿no?, como dependen de cada n que se dé, si dan un n infinito, las ondas van a ser tantas que prácticamente termina siendo la misma recta. Por lo tanto, 2 va a ser igual a 6 sobre pi, que multiplica al seno de pi sobre 3 por 2, menos 1/2 del seno de, ¿no?, 2/3 de pi por 2, más 1/3 del seno de 3 pi sobre, 3/3 de pi por 2, y así sucesivamente. En otras palabras, lo que están diciendo es que 2, ¿no? Voy a poner esta de aquí con la fórmula. No sé si Cristi me está escuchando. Le voy a volver a pedir lo mismo que está acá arriba, pero en fórmula, para ver si son compatibles de esta con la que voy a obtener ahora. ¿Cuál sería esto en fórmula, Cristi, por favor? ¿Me está escuchando, Cristi? Profe, Sí. Hola, profe. A ver, ¿me pueden dictar la fórmula de la generada de aquí? Para confirmar que estoy bien. a ver, dígame. La generadora de esto de aquí, la que es con sumatoria de. Ya, esa es la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de 6 por menos 1 elevado a la n más 1, y abajo en el denominador n, n por pi
¿Sí? Espérame, se me fue. Ya, del seno, por el seno de n pi x sobre 3. Perfecto, muchas gracias. Ya. Ya. Entonces, esta suma de aquí, cuando va al infinito, sería esta de aquí, y eso debería valer 2. ¿En qué x? Cuando x vale 2. Lo que pasa es que como es la f de x igual a x, f de 2 es igual a 2, ¿no es cierto? Cuando x vale 2, la altura también vale 2. Lo que es lo mismo, este punto es el par ordenado 2, 2. Si la x vale 2, aquí también valdrá 2, y la suma será de... a ver, yo preferiría sacar este 6 y este n, ¿no? Sería 6 sobre pi. 6 sobre pi, y dentro quedaría menos 1 a la n más 1 sobre n, seno de n pi x sobre 3. Pero como el x es 2, sería 2. Entonces sería 2n pi, o 2 pi por n, que sería lo mismo. Pero si este pi pasa multiplicando y este 6 pasa dividiendo, ustedes acaban de hallar, ¿no?, una sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito, de menos 1 a la n más 1 sobre n del seno de 2 pi n sobre 3, y acaban de hallar la suma de esto, es decir, la serie, la convergencia de la serie. Ustedes antes se preguntaban, ¿esto es convergente o divergente? Entonces, acuérdense todos los procedimientos engorrosos que esto nos llevaba. Mientras que con estas series de Fourier, con estos desarrollos, puedo llegar directamente no solo a la convergencia o divergencia, sino al resultado. Este pi que está dividiendo pasa multiplicando, y este 6 pasa dividiendo. Sería 2 pi sobre 6. Este, ¿no? Multiplica y este divide. Así. O lo que es lo mismo, 1, 3. El resultado de esta suma es pi sobre 3. Un problema difícil de resolver en series infinitas era de que no podía asignarle una suma exacta a las sumatorias que yo tenía. Mientras que con estos desarrollos para valores de x que yo puedo elegir, ¿no? Es decir, puedo tomar valores que a mi conveniencia, ¿no?, yo puedo establecer la suma de cualquier tipo de serie, ¿no?, de cualquier tipo de serie, y generar exactamente ese valor. Esa sería una de las ventajas. Otra ventaja, esta discontinuidad de aquí, es decir, cuando x vale 3, ¿no?, según este gráfico, vemos que se puede resolver con esta condición que se llama Dirichlet. Es decir, Dirichlet dice que no puede ser la suma, ¿no? La suma no puede ser ni este valor ni este valor, sino justamente el valor medio. ¿Por qué? Porque el desarrollo de Fourier no es discontinuo. Es decir, sube, ¿no?, y luego baja y viene por aquí. De tal manera que el resultado será exactamente el punto medio. Es decir, la suma, ¿no?, la suma de aquí, en un punto de discontinuidad, solo en los puntos de discontinuidad, ¿no? Porque cuando no es discontinuo, la obtengo así. Pero cuando es discontinuo y x vale 3, yo no sabría si es para esta de acá arriba o para esta de acá abajo. Dirichlet dice para ninguna de las dos. Como el desarrollo continúa, ¿no?, como Fourier, como en desarrollo Fourier no hay discontinuidad, entonces la suma debe ser el punto medio. Es decir, si a la función de x le sumo un 0, ¿no es cierto? Si yo le sumo un 0, en este caso por la izquierda, y le añado la función de x, y le añado un 0, en este caso, para que esté acá por la derecha, ¿no?,
y la divido para 2, esto es igual, ¿no? Esto es igual a la suma o a la sumatoria, ¿no? de toda la serie de Fourier, es decir, eh, bueno, le voy a poner aquí a la sumatoria simplemente para establecer qué dice es igual. Es decir, la suma no es ni el valor que toma la parte izquierda de la discontinuidad, ni la parte derecha, sino justo el valor medio. Es decir, un medio de esta suma. Un medio de estas funciones, ¿no? Si es que yo saco para la f de x, ¿no? F de x más 0 por la izquierda es igual a 3. F de x con 0 por la derecha, ¿no? Ya estoy acá, entonces sería menos 3. Dividido para 2, esto sería 0 para 2 igual a 0. Para este caso específico. Pero fíjense que esto es muy poderoso porque como nosotros ya podemos trasladar, acuérdense, no, los resultados. Cogemos esto y trasladamos para un valor C cualquiera. Y hago que estos desarrollos se vayan hacia arriba o se vayan hacia abajo, dependiendo cómo sea la función. Por lo tanto, esto de aquí, ¿no? Les va a dar la posibilidad de calcular para cualquier traslado el valor medio y la suma a la que eso tiene. Tendría entonces, ¿no? Aplicando esto, ¿qué pasaría si es que x es igual a 3? A ver, si es que x es igual a 3. ¿Cuál sería, no, la sumatoria? Veamos qué pasa cuando x es 3. Es decir, 0 sería igual, ¿no? A 6 sobre pi sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 sobre n seno de, ahora sería, en lugar de x, 3. Sería n pi por 3 sobre 3. Esto se iría con esto. El pi pasaría multiplicando, el 6 pasaría dividiendo. Y la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de menos 1, n más 1 sobre n del seno de n pi ha sido c. ¿Por qué? Porque n, valga lo que valga, va a hacer que esto haga 0 y multiplique por lo que multiplique se hace 0 y la suma de ceros es 0. Es decir, esto verifica que la condición de Dirichlet es verdad. No se va ni arriba ni abajo, sino se queda en el medio, lo cual gráficamente podemos constatar en el gráfico que nos mostró Cristi. Esa es la condición de Dirichlet. Entonces ahora... O sea, profe, cada Sí, que reemplacemos van a ser siempre los valores de en medio, así como en la parte izquierda que tiene que no era ni para la izquierda ni para la derecha, sino para el centro. exacto. Justo en los valores de discontinuidad. Solo para los valores de discontinuidad aplica esta condición. Ah, ya. Porque en el resto de valores, si ustedes se fijan, sí obtenemos sumas. De hecho, aquí obtuvimos que esto vale pi sobre 3. Entonces, Sí. haciendo exactamente lo mismo para x al cuadrado. No sé si allí me ayuda. ¿No? Profe, disculpe, antes que continúe, Sí, ¿qué significaría ese valor de pi sobre 3 y ese valor de 0? Me dijo también que era un punto de convergencia. ¿A qué se refiere con eso, profe? cuando x vale 3 o cuando x vale 2. Eh, puede ser con ambos, profe, porque usted dijo algo así Ambos son que de de convergencia. la Sí, ambos son valores convergencia de de la... convergencia. ¿Mande? Ambos son valores de convergencia. De hecho, estamos llegando a una conclusión mucho más amplia, ¿no? Lo puedo apuntar aquí, ¿no? Lo que estoy diciendo es lo siguiente, ¿no? Funciones continuas, ¿no? Estoy diciendo que si las funciones son continuas, me bastará que sea continua para que sea convergente.
funciones continuas tienen, ¿no?, desarrollos de Fourier convergentes. ¿No? Y también, lo que estoy diciendo es que también son convergentes, ¿no? Sí, sí, ahí se ve. Ahí creo. Claro, funciones continuas tienen desarrollos de Fourier convergentes. También, ¿no?, son convergentes en a ver, sería en el punto. Serían los límites. Exacto, los puntos de discontinuidad, ¿no? Unidad de cada periodo. A esto se le denomina el principio de, a ver, esta sería la convergencia continua de las series de Fourier. ¿Por qué dice eso? Dice eso porque si ustedes se fijan, la envolvente no se va al infinito en ningún momento. Lo que sí podía pasar con las funciones, por ejemplo, yo puedo tener funciones discontinuas en las que estas se van al infinito. Eso es clarísimo, por ejemplo, qué sé yo, para la logaritmo natural. En el menos, en cero, se va al menos de infinito. Y no hay posibilidad de obtener convergencia. Y si se va al infinito, pues la otra se va al infinito y se da, en ambos casos, divergencia. En las funciones que ustedes, siendo continuas, ¿no?, le establecen un periodo determinado, ¿no? Fourier nunca se va a ir al infinito, sino que va a envolver la curva en el periodo que le asigna. Y eso pasa para funciones que son continuas o incluso para funciones que son discontinuas, como esta. ¿Cuándo se puede lograr eso? Cuando se establece el periodo. Es decir, yo voy, por ejemplo, de un C igual, ¿no?, de un C igual a 1, y hacen un 2L igual a 4, por ejemplo. Van de 1 a 4. Si es que parten de 1, justo va a cortar relleno, ¿cierto? Y un logaritmo natural va a desarrollarse así. Pero desde aquí hasta acá no hay discontinuidad. La discontinuidad se daba en 0. Por lo tanto, si es que ya pueden repetir estos periodos de esta manera, han conseguido que la función, incluso siendo discontinua, se vuelva continua y tenga envolventes de estas características. Y de aquí un salto hacia acá y de nuevo se envuelve. Salto hacia acá y de nuevo se envuelve. Es decir, Fourier nunca va a ser divergente. Convergencia continua de las series de Fourier o hay otros nombres que les pueden dar, ¿no? Consistentemente, ¿no? Convergentes. Es decir, siempre estas sumatorias van a llegar a un resultado. Eso es lo que les está diciendo. Y ustedes pueden ir, o sea, esto es
inmenso, ¿no? Es infinito. ¿Por qué? Porque solo con esta, ustedes le pueden trasladar a cualquier C y añadirle el 2L. Y de allí ir hallando sumatorias a las cuales empiezan a encontrar no solamente la convergencia, sino la suma. Y eso hablando solo de la f de x. Imagínense si es que empiezan a probar esta trasladando a cualquier sitio y luego el mismo procedimiento a cualquier tipo de función. Por ejemplo, la que iba a ser, ¿no? X al cuadrado. No sé, David, si usted me puede dar la fórmula a la que llegamos. Sí, profe, dígame, no le escuché bien. No sé si me puede dar la fórmula que generó la X al cuadrado en desarrollo par. Ya, deme un momento, busco el cuadernito, ya. Ya. Profe, me dijo la función que genera. Sí, la X cuadrado. La fórmula que usted llegó. L sobre 2 creo que era cuando ya sustituyó el L. Ah, ya. Y entonces es 3 menos 36 pi cuadrado. Perdón, menos 36 sobre pi cuadrado. ¿Ya? Que multiplica a coseno de pi x sobre 3. ¿Ya? Más 18 pi cuadrado. O sobre pi cuadrado. Perdón, sobre pi cuadrado. ¿Ya? Que multiplica a 2/3 de pi x. Perdón, coseno de 2/3 pi x. A ver, claro. Bueno, igual la que nos va a servir es la siguiente que me va a dar. Coseno de 2/3 de pi. Bueno, De y pi x. continuamos, ¿no es cierto? Sí. Deme Le ahora sí viene entonces, ¿cuál sería con la sumatoria? en la sumatoria también ya Después de la reemplazado, ¿no es cierto? sumatoria. ¿Cuál sería esa sumatoria? Ya, ahí sería la que es, reemplazando 3, sería 9/3, 3 más Queda como 3, 9/3. o sea, en 3 más la sumatoria de n, de 1 al infinito, de 4, de 4, 4 por 9, de 36 sobre pi, de 36 sobre pi cuadrado, n cuadrado. Eso que multiplica a menos 1 elevado a la n. Y por coseno de pi n x sobre 3. Perfecto. Ya, profe. Muchas gracias. A ver, con esta me quiero quedar, ¿no? A ver, establezcan, ¿no? Esta de aquí es importantísima para ya las envolventes. De hecho, estas son las envolventes. Mientras que esta de aquí es importantísima para hallar, ¿no? Las series. Es decir, la convergencia a esta, ¿no? Esta convergencia uniforme. A ver. Bueno, la hoja me resulta insuficiente, pero necesito. Voy a hacer acá para ustedes y les traigo para que recuerden. Aplicando este principio, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si esto es x y esto es y, estoy haciendo un desarrollo para la función de menos 3 a 3. Profe, no se ve, está muy ¿Está abajo muy la alto? cámara.
Perdón, muchas gracias. Y en desarrollo par es esto. Pero ya sabemos que nos vamos, ¿no? Un conjunto de U's así. Perfecto. Entonces, si es que X es igual, así mismo, ¿no? Voy a decir que X es igual a 2. Si es que X es igual a 2, f de X, que es igual a X al cuadrado, sería f de 2 igual a 2 al cuadrado, que sería 4. Es decir, cuando estoy aquí, tengo convergencia. ¿Por qué? Porque la función converge a 4, pero la envolvente ya vimos, ¿no? Que también va a pasar por allí y prácticamente tiene la misma convergencia. Es decir, 4 va a ser igual a 3 más, ¿no? La sumatoria, desde n igual a 1 hasta el infinito. Tenemos 36 sobre pi cuadrado. Les recomiendo que las constantes le saquen de la sumatoria. Tengan eso como norma de procedimiento. Y luego tenemos menos 1 a la n sobre n cuadrado. Y eso multiplicamos por el coseno de n pi x sobre 3. Entonces, con esto podemos sacar dos conclusiones. La primera, si es que yo al 3 le paso restando, me va a quedar 1. Y si multiplico, este paso multiplicando y este paso dividiendo. Primera conclusión es de que la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de menos 1 a la n sobre n cuadrado, coseno de x vale 2, ¿no? 2 tercios de n pi es igual a pi al cuadrado sobre 36. Es decir, es convergente y hayan incluso la suma. Porque las series de Fourier son consistentemente convergentes. Segundo, si aplico eso a un punto de discontinuidad, ¿no? Las series de Fourier no son discontinuas. Podría ser la función, pero no la serie. Es decir, las envolventes, ¿en dónde están encontrando? En este punto. ¿Y cuánto vale ese punto? Ese punto es aquel en el que f de x sea 3. Entonces aplico Parseval para saber el valor. Es decir, en Parseval esto, en Dirichlet esto no funciona. Porque en Dirichlet, ¿no? Esto no funciona. Les quiero poner no, estaba poniendo X, como que no funciona. No funciona esto en Dirichlet. ¿Qué funciona en Dirichlet? Dirichlet dice que en el punto de discontinuidad, la suma es igual a f de x más un 0 por la izquierda. A ver, sí. A la que se le añade la f de x más un 0 por la derecha. Y eso dividido para 2, eso es la suma. En este caso, ¿qué sería? F de x con un 0 por la izquierda. Para la función, ¿cómo hago eso para f de x igual a x al cuadrado? Entonces, ¿qué hago? A la f de x le añado un 0 por la izquierda. Un 0 por la izquierda sería f de... a ver, f de 3, perdón, de 3 por la izquierda, ¿no? Y 3 por la izquierda sería 9 por la izquierda. Más la f de x, que sería 3 por la... que sería 3, hay que añadir un 0 por la derecha, que le hace un 3 por la derecha. 3 por la derecha al cuadrado sería 9 por la derecha. Eso dividido para 2. 9 por la izquierda más 9 por la derecha es 18. Sobre 2 es igual a 9. Aplicando esto, vemos que esto es consistente porque aquí las u's se juntan en un punto. No se van a otro lado, como fue la otra que le disminuyó, pero sigue siendo punto medio. Sigue siendo 9, pero sigue siendo punto medio. Por lo tanto, no contradice la condición de Dirichlet. Es decir, 9 es igual a la serie, que sería
3 más 36 sobre pi cuadrado. Sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito. De menos 1 a la n sobre n cuadrado. Coseno de n pi por x, pero x fue 3, ¿no? Ya no fue 2, fue 3 sobre 3. Este pasa acá restando, sería 6 por pi cuadrado sobre 36, la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de menos 1 a la n sobre n cuadrado del coseno de 3 se va con 3, de n pi. Y ojo que el n pi aquí podemos incluso ya hallar su valor real. Esto sería igual a 9, sería 6 pi cuadrado sobre 36. Es decir, 6 se hace 1, 36 se hace 1. Coseno de n pi. Este coseno de n pi sería, 6, profe. perdón, 6 en el denominador. 6 en el denominador. Gracias. A ver, este n, ¿qué sería? 1, 2, 3, 4. Si es que es 1, es pi. Si es que es 2, es 2 pi. Es decir, va cambiando, ¿no es cierto? De positivo a negativo. Simplemente. Más 1, menos 1. Es decir, esto que está aquí. Por lo tanto, la suma de n igual a 1 hasta el infinito. Eso solo me da sigma. Si es que n es igual a 1, coseno de pi se hace menos 1. Menos 1 por menos 1 se hace 1. Positivo. Si es que es n igual 2. Si es que n es igual 2, esto es positivo. Y si es que esto es 2, esto es positivo. Es decir, menos por menos o más por más. Por lo tanto, si es menos por menos o más por más, siempre va a ser positivo. Entonces esto ya es simplemente 1 sobre n al cuadrado. Pregunta, ¿cuánto vale esta suma? Pi al cuadrado sobre 6. Aplicando Dirichlet han llegado a establecer, ¿no?, una suma, no solo una convergencia, sino también una suma. Esa sería la explicación. Era la clase misma, pero me repreguntaron lo mismo, así que les he puesto dos ejemplos. Esta sería, en cuanto a series, esta sería una de las principales aplicaciones de las series de Fourier, para determinar convergencias y suma. Entonces, si no llego por Fourier, por continuidad, en discontinuidad llego por Dirichlet, pero ¿de qué es convergente? ¿No? Es convergente. Continuamente convergente. Ahora, claro, puede ser que tenga una función que sea discontinua realmente, como esta de aquí. Y si es que es discontinua, entonces la convergencia ya no va a darse. Pero yo no voy a armar todo esto para funciones discontinuas. Tendré que hacer para periodos de continuidad. Entonces, considerando que se va a cuidar ese procedimiento, la convergencia es continua. Identidad de Parseval. A ver. F de X, ¿no? Hemos visto que F de X puedo considerarle igual si es que voy a hacer ya sustitución de valores específicos. Es decir, si X va a ser una función específica para un valor específico de X, se puede hablar de igualdad y ya no solo de generación. La generación es cuando voy a generar las envolventes, pero cuando voy a utilizar eso para hacer ya comparaciones entre valores que se puede obtener de la función y de la serie, utilizo el igual. A sub 0 sobre 2 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de a sub n de f de x, a ver, a sub n de coseno de n pi x sobre L
más B sub n seno de n pi x sobre n. Esta es la general de la serie de Fourier. ¿Qué pasa si es que yo hago lo siguiente? Voy a reescribir esto. F de x sería igual a sub 0 sobre 2 más la sumatoria desde el igual a 1 hasta el infinito de a sub n por el coseno de n pi x sobre l más b sub n por el seno de n pi x sobre l. A ver, le voy a multiplicar a cada término, a cada constante, acá, y a la función acá. Es decir, a la ecuación le voy a multiplicar por f de x. Para no alterarle, hago lo mismo entonces. No le he alterado en nada. Y le voy a aplicar a estas dos funciones una integral. Por lo tanto, tendría que hacer lo mismo, ¿no es cierto? La constante puede salir. Y para aplicar la integral tengo que poner el operador, que sería el diferencial. Como aquí hay una x, pues tiene que ir la de x. La sub n puede salir porque es una constante. La b sub n puede salir porque es una constante. Pero como esta tiene x, le afectará el de x. Si esto es así, lo que me quedaría es la integral de f de x elevado al cuadrado de x. Preguntas, ¿no? ¿Cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale la integral de f de x de x? Me estoy olvidando los periodos, ¿no es cierto? Supongamos que me voy a ir de menos L a L. Tendría que irme de menos L a L en todas las integrales. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale la integral de f de x de menos L a L? Veamos si alguien me puede decir. 0. No. Cerca. Dependería en sí Verifiquen. de la función. A sub 0. Ya demostramos esto en algún momento. Le buscan, ¿ya? La integral de menos L a L de f de x es igual a sub 0. De hecho, así encuentran a sub 0. Pero encuentran a sub 0 porque demostramos que a sub 0 es esto. Buscaránle eso, debe estar en una clase. ¿Cuánto vale la integral de f de x? Coseno de n pi x sobre n de x. Ese es, profe, a sub n. A sub n. Sí, ¿alguien me decía? No, le estaba diciendo que es igual a sub n. Ah, ya, gracias. Y la última, la integral de f de x, de menos de L a L, ¿no? No puede faltar. Sería... ¿Esta qué era? ¿Se acuerdan? B sub n, profe. B sub n. Perfecto. Ahora vamos a reescribir todo esto. Es decir, si esto es esto, ¿no?
aquí tendría, esto ha sido a sub 0. Por lo tanto, sería a sub 0 al cuadrado sobre 2. Más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito. De a sub n por esto, que ha sido a sub n. Es decir, sería a sub n al cuadrado. Más b sub n. Por esto, que es b sub n. Por b sub n sería b sub n al cuadrado. A esta de aquí, me parece que me faltó el L, ¿no? Claro, debería incluir. Me faltó, bueno, aquí le arreglo, ¿no? Me faltó en todos estos desarrollos, en la integral de menos L a L, me faltó ponerle el coeficiente de las integrales, que es 1 sobre L. Pero igual, como L es una constante, ¿no? 1 sobre L. Estará 1 sobre L es a sub 0. 1 sobre L es a sub N. Y 1 sobre L es B sub N. Por lo tanto, esta f de x será con 1 sobre L. De menos L a L. Esta de aquí con 1 sobre L es a sub N. Esta con 1 sobre L es B sub N. Por lo tanto, este 1 sobre L incluye. Y es B sub N cuadrado. Esta sería A sub N cuadrado. Y esta A sub 0, como incluye el 1 sobre L, eso sería A sub 0. Por A sub 0 es A sub 0 cuadrado. Y esta de acá queda establecida así. Ya como sumatorias, ¿no? ¿Cuánto valdría, según esto de aquí, cuánto valdría A sub 0 al cuadrado sobre 2 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de A sub n más B sub n? Cada uno de ellos al cuadrado. La respuesta sería, esto es 1 sobre L por la integral de menos L a L de la función implicada elevado al cuadrado por D. Esta se denomina identidad de Parse. Y parece, bueno, no es poca cosa, no parece poca cosa, pero visto así, ¿cuál sería la utilidad de esto? Es la que acabamos de decir, ¿no? Acuérdense, f de x igual x. F de x igual x me está dando la posibilidad de encontrar nuevas sumatorias en las que no solo se da la convergencia, sino la suma. Cuando veíamos series finitas incluso, ¿no? Ni se diga cuando veíamos series infinitas. Hallar una suma es un problema difícil. Yo diría, con las técnicas de las series infinitas, hallar la suma exacta es una tarea casi imposible. Si no logramos identificar la serie, no podemos hallar la suma. Resolvimos para la armónica, resolvimos para la geométrica, la aritmética no, porque se nos iba de las manos, era divergente. Y así, ¿no? Pero en realidad un procedimiento para hallar sumas no tenemos. Este de aquí puede suplirlo. ¿A qué sería igual? F de x igual a x, ¿no? Me deja una b sub n. Y esa b sub n, porque a sub 0 es 0. Por lo tanto, 0 al cuadrado es 0. A sub n es 0. Por lo tanto, 0 al cuadrado es 0. No sé si me ayuda Cristi con el b sub n que obtuvo para f de x. ¿Está Cristi? Sí, profe, aquí estoy. ¿Cuánto vale b sub n en su desarrollo impar? Sí, espérenme. A ver, en desarrollo B sub n. Ya el valor reducido del b sub n.
B sub n, 6 sobre n al cuadrado, pi al cuadrado, entre paréntesis, menos n pi, menos 1 elevado a la n, por el seno de n pi x sobre 3. No, solo el B sub n. Espera. O sea, solo el coeficiente de Fourier, nada más. No el desarrollo. Yo le digo, profe. A ver. Es 6 sobre pi n que multiplica a menos 1 elevado a la n más 1. Perfecto. Es que tendríamos que hacer aquí elevar esto al cuadrado y elevar esto al cuadrado. Tendría b sub n al cuadrado sería, ¿no? El 6 sobre n cuadrado pi cuadrado. ¿Cuánto es menos 1 a la n más 1 elevado al cuadrado? A 1, o sea, positivos. Positivo. Es decir, esto se va. Este sería b sub n al cuadrado. Entonces, completando esto de aquí, ¿qué estaría diciendo? Estaría diciendo que la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito. Porque este no pongo, solo pondría este, que sería este. Puedo sacar 36 y puedo sacar pi cuadrado. Y dentro quedaría 1 sobre, ¿no es cierto?, n al cuadrado. Es igual a ¿qué? A la integral de 1 sobre 3 de menos 3 hasta 3 de la f de x al cuadrado. Como f de x es x, f de x al cuadrado sería x al cuadrado de x. Esta integral resuelta sería 1/3, ¿no es cierto?, de... ¿No sería x a la cuarta? Por lo que es f de x al cuadrado. Ah, no, perdón, disculpe. sí, en la otra así mismo habría que proceder. En esta sería f de x igual a x. Sí, gracias. A ver, sería x al cubo sobre 3. Desde menos 3 hasta 3. Esto sería 1/3 de 3 al cubo menos, ¿no es cierto?, 1/3 de 3 al cubo sobre 3 menos más 3 al cubo sobre 3. ¿No es cierto? Entonces sería 1/9 de 54. Es decir, esto de aquí le puedo asignar un número. Y si esto pasó multiplicando y esto pasó dividiendo, ¿no es cierto?, tendría aquí la novena 1, la novena 6, ¿no es cierto? Es decir, sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre n al cuadrado es igual a pi cuadrado, ¿no es cierto? A ver, este que está dividiendo pasa a multiplicar. Este que está multiplicando pasa a dividir. 1/6 de pi cuadrado. Por 6. 6. ¿Coincide o no coincide con el otro desarrollo que hicimos por acá para la suma de 1 sobre n cuadrado? Que no tenía nada que ver con esto, que era pues Dirichlet e incluso otra función, ¿verdad? Era para esto. Aquí haciendo un desarrollo para otra función y con otro tipo de condiciones lleva exactamente el mismo resultado. Es la utilidad de la identidad de Parseval y se lo puede hacer para cualquier valor de x. Aquí estoy considerando que x vale 3, pero ustedes saben que L no depende de nadie más que de ustedes.
porque ustedes establecen el semiperiodo y el periodo. Segunda forma de darle utilidad para establecer convergencias y sumas de series. Y la tercera, el cálculo diferencial. Estarán, por favor, atentos, David y Cristi, porque aquí les tendría que hacer la pregunta a los dos. Ya, profe. Verán, f de x es igual a x. Y f de x es igual a x al cuadrado. Esta tuvo un desarrollo impar y esta tuvo un desarrollo par. Habíamos obtenido que x generaba, ¿no? Pero voy a poner ya igual. X generaba una suma. Que, bueno, podría copiarle. Pero creo que me ayudan más directamente ustedes, ¿no? Ajá. Volvamos a La poner. suma. Con sumatoria, ¿ya? Ya, la sumatoria de n es igual a 1 hasta el infinito. De 6 arriba en el numerador que multiplica a menos 1 elevado a la n más 1 sobre n pi por el seno de n pi x sobre 3. Muchas gracias, Cristi. No sé si me ayuda David. Con la sumatoria me dijo, profe. Sí. Así como esta, acá. Ahí ya resuelta, diga. Ujú. O sea, Ahí. sí, con la sumatoria, pero esta va a tener a sub c. Espérame, profe, ya le busco. Gracias. Ya, es 3 más la sumatoria de n igual a 1, que va al infinito, de 36 sobre pi cuadrado n cuadrado, que multiplica a menos 1 a la n, de coseno de pi nx sobre 3. Perfecto. De aquí yo puedo obtener los tres primeros términos, ¿no es cierto? Esos tres primeros términos sacarían al 6pi fuera. Y dentro quedaría, ¿no es cierto? Para cuando n vale 1, sería par, ¿no es cierto? Sería seno de 1 pi x sobre 3, o un tercio de pi. El siguiente sería negativo, con n igual a 2, que sería Un medio. un medio del seno de 2 pi x sobre 3. Y voy a poner un último, pues x, ¿no? Un tercio. Un tercio del seno de 3 pi x sobre 3. Y así. Mientras que el desarrollo de acá es por un x cuadrado. Ese desarrollo sería, ¿no es cierto? 3 más, cuando n vale 1, sería 36 sobre pi cuadrado, que multiplica. Entonces sería 1, bueno, 1 sobre 1, coseno de 1 pi x sobre 3, ¿cierto? Cuando n es, a ver, cuando n es 1 es negativo, el primero es negativo. Eso digo, es negativo. Ajá. Más, cuando n es 2, ¿cierto? Sería un medio, un cuarto sería, ¿no? O 1 sobre 2 cuadrado. Del coseno de 2 pi x sobre 3 menos 1 sobre 3 al cuadrado coseno de 2 pi x sobre 3. A ver, 3 pi. Ya. Me confirman si estoy en lo correcto con este desarrollo. Bueno. Si es que son funciones continuas y son convergentes, nosotros habíamos visto
de que las funciones continuas son integrables y derivables. Y habíamos aplicado estos principios a las funciones, a las series de potencias. Y veíamos que efectivamente se podía aplicar. Ay, se desarma esta cosa. A ver. Creo que se fue. Bueno, siendo así, acá no podría ser diferente, ¿no es cierto? Porque siguen siendo series, siguen siendo funciones continuas. Lo único que he hecho es establecer periodos específicos, pero nada más, eso no debería alterar el principio. Es decir, si yo hago la integral de esta, de x, debería poder hacer la integral de esta, ¿cierto? De x. Y debería obtener exactamente la misma igualdad. La integral de x es x al cuadrado sobre 2, más una constante. ¿No es cierto? Bueno, voy a ponerle eso. Y esta integral de aquí debería darme una integral a sí mismo más otra constante. Por lo tanto, podría agregar una sola constante al final. Esta lo voy a llamar constante 1. Para que acá quede más una constante 2. Y hacer que esto sea una sola constante. Constante 1 más la constante 2. O sería así, pues. A ver, si le voy a mandar todo acá sería, voy a hacer que mi constante sea constante 2 menos constante 1. Por lo tanto, esta ya se iría. Y el 2 pasaría multiplicando, sería el doble de. Bueno, haciendo la integral, el 6 sobre pi puede salir de la integral. Y la integral sería de el seno de pi x sobre 3, ¿no es cierto? Que en suma, según ustedes me dieron la fórmula, sería 3 sobre n pi. Es decir, sería que todas estas de aquí van a salir como 3 sobre, ¿no? A ver, no le voy a poner integral, sino ya le voy a poner lo integrado. Voy a poner más bien paréntesis. Estoy integrando esto, ¿no? Saldría y sería 3, ¿no es cierto? La integral de coseno sería menos c. Todos los signos de aquí van a cambiarse de menos a más y eso. ¿No es cierto? Porque estoy integrando el seno. A ver, sí, estoy integrando el seno, que sería menos coseno, por lo tanto cambiaría. El 3 saldría, ¿cierto? Porque es n pi x sobre 3. Estoy haciendo la integral, si es que estas salen, estoy haciendo la integral del seno de n pi x sobre 3. Sería igual a 3 sobre n pi por menos coseno de n pi x sobre 3, ¿sí o no? Eso es lo que estaríamos haciendo. Siendo así, estaría estableciendo que este 6pi estaría multiplicado por la sumatoria desde n igual a 1 hasta, bueno, desde este n igual a sería de verse cómo queda la serie hasta el infinito, así como hacíamos en las series de potencia, ¿no es cierto? De, a ver, según esto, el 6 ya salió, el pi ya salió. El n quedaba, ¿no? El n quedaba, era 1 sobre n por, aquí sería 3 sobre otro n y pi. Y dentro quedaría el coseno de n pi x sobre 3 con el signo cambiado. Esa sería la sumatoria. Esta ya quedamos que le llevaría más o menos c1 y este 2 no va a pasar multiplicando. Entonces x al cuadrado sería. Este 2 pasa multiplicando a todo. Este 6 por este 3 sobre n por n sería n cuadrado.
pi por pi sería pi cuadrado. Este menos coseno lo que hace es cambiar el signo a todo. Entonces, como antes era menos 1 a la n más 1, ahora sería menos 1 a la n, multiplicado por el coseno de n pi x sobre 3. El resultado sería 2 por 6 por 3 sería 36 sobre pi al cuadrado de la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de menos 1 a la n del coseno de n pi x sobre 3. Es decir, esto de aquí es esto de acá. Y la constante, ¿cierto? Ha sido 3. ¿Y cómo saco esa constante? Con el a sub 0 sobre 2. ¿Y cómo podría sacarse a sub 0 sobre 2? Suponiendo que x vale 0, porque en a sub 0 x vale 0. X vale 0, ¿no es cierto? Sería esta integral de aquí. A ver, por el tiempo esa parte les voy a quedar debiendo, pero aquí vemos que ese a sub 0 sí se logra determinar. Como tenemos que hacer la tarea para la retroalimentación, allí aclaramos cuánto mismo salió esto, ¿no? En base de esto. Pero, como ustedes pueden ver, aplicando este principio, efectivamente, solamente necesitaban hallar la x. Porque una vez que hallan la x, tienen la x cuadrado, y de aquí pueden hallar la cúbica, la cuarta y todas las que vendrían. Es decir, de aquí ya se generaría todo. Esta es también muy poderosa. Y ni se diga cuando se establecen ya límites y sumatorias específicas. Ya vimos que estas tienen sumatorias específicas y convergentes. Esto complementa las series de Fourier. Estas son las series de Fourier. Ahí diría que ya tenemos todos los elementos. Entonces, ahora lo que tendríamos es que hacer, ¿no? Como en la tarea se hizo la explicación y más bien valió la pena, lograron sentar mejores bases ya en desarrollos normales. Es decir, impar lo que es impar y par lo que es par. En esta tarea de aquí, creo que es la 7, ¿no? En la primera vamos a hacer esto que habíamos dicho, es decir, si f de x es igual a x, ¿no? Hacer esto por un desarrollo, pero ahora coseno. Es decir, forzar a que esto sea par. Y a partir de allí, ¿no? Ya haríamos las conclusiones que se pueden sacar del f de x en base a las envolventes sobre una par. Siendo impar, sacar envolventes sobre una par, ¿no? Es un problema interesante. Y el otro, igual, ¿no? Siendo par, va a ser un desarrollo, pero ahora las envolventes van a ser para C. Es decir, siendo esta par, hago un desarrollo impar. Y otra. Como ya les expliqué esto en la clase anterior, ya quedaría, ¿no? Entonces, una vez que Profe, tenemos esto, sí, ¿alguien me dice algo? sí, profe, justo eso, para ese desarrollo yo le pedí al principio que tal vez podríamos establecer diferencias entre encontrar las funciones que generan estos en forma normal y cuando la forzamos a hacer de par a impar. Eso le comentaba al principio de la clase, profe. Perfecto. Porque lo Entonces, que revisé, les explico el inicio de esto, ¿no? El inicio de esto sería simple, es decir, la x va a generar una función impar, pero la función, la impar va a generar una función impar, es decir, esta generadora, ¿qué debería dar? Esta generadora debería darles a sub 0 sobre 2 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de a sub n. ¿Por qué? Porque b sub n le asumen como 0. ¿Y cómo van a sacar a sub n? A sub n van a sacar con 2 sobre L, ¿no? Hagamos con el L, ¿no? Hagamos con el L igual a 3 para que les sirva mejor y hacer las comparativas.
Porque si le cambiamos de periodo, va a distorsionarse y va a parecer que es otra cosa, cuando en realidad podemos hacer similitudes y diferencias también, obviamente. Pero digamos que L va a ser igual a 3 de la integral, ¿no es cierto? Ya solamente de 0 a L de la función que sería X. Y como voy a forzar a esto, sería coseno de n pi x sobre 3b. Así. Entonces, fíjense que lo que están haciendo es lo contrario a lo que haría. Eso es un Profe, desarrollo, ¿no? profe, entonces Sí. podríamos concluir que para forzar a que la función impar sea par, cambiamos la función trigonométrica que corresponde Exacto. a las constantes. Ah, ya, profe, Así es. eso Eso es todo. quería Eso es tener todo. en claro. Ya, profe, eso es. El efecto que se consigue con esto, lo que se explicó en la clase. Déjenme les busco y con eso concluyo. Esta de aquí. Mejor, mejor que les mandé a hacer esto, porque veo que han estado faltando algunas bases, pero una vez que ya está establecido esto, ahora lo que estoy pidiendo es que esto le hagan coseno y esto le hagan seno. De tal manera que esta, ahora lo desarrollen como esta, y esta que ya vimos, ahora la desarrollen como esta. Ese es el reto. Y con eso ya prácticamente tenemos todo. Nos falta transformada, función gamma, función beta, ¿Puedes moverle un poquito a la derecha la cámara, por favor? sí. Y una o dos funciones especiales que yo creo que ya no vamos a alcanzar más, pero quedaría bastante bien, porque ya tendrían toda la base. Y ahora se ve ya la utilidad que puede tener para matemática y para física, pues tengo entendido que lo están viendo en óptica. Eso sería, chicos. Les mando en todo caso la foto, ¿ya? No sé si tienen Listo. alguna pregunta. ¿Graficamos, profe, con el software o no? Sí, por favor. Fundamental. Si es que llego a desarrollos y no hago las envolventes, será que antes había que hacer a mano. Ahorita copio y directo. Ya, profe, Pues listo. sigue siendo largo, lo entiendo, pero con esto ya le damos el golpe de gracia. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el día martes. Listo, profe, gracias. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias, Listo, profe. profe. Gracias. Hasta luego.